Quiero agradecer a todos por estar con nosotros el día de hoy en este webinar patrocinado por Abbott. Le quiero agradecer a Abbott por su apoyo siempre y en este webinario dedicado a los grupos especiales de pacientes y las selecciones de tratamiento más adecuadas. Y tenemos dos oradores el día de hoy, el profesor Tommaso Simoncini de la Universidad de Pisa y la profesora Natalia Pedachenko de la Universidad de Kiev. Voy a presentarles al profesor Tommaso Simoncini y los datos de la profesora Pedachenko. El profesor Simoncini nos va a hablar de estos grupos especiales de pacientes y cuáles son. Es profesor de ginecología en el Departamento de Clínica y Medicina Experimental de la Universidad de Pisa y es el líder de la División de Ginecología y Obstetricia. Es antiguo presidente de la Sociedad Europea de Ginecología, participa en la Sociedad de Ginecología y Obstetricia y también es miembro del Consejo y antiguo secretario de la Sociedad de Menopausia Internacional. Y también ha sido electo como miembro extranjero de la Académie Royale de Médecine de Bélgica. Profesor Tommaso puede compartirnos su presentación y al final de esta presentación voy a presentar a la profesora Natalia Pedachenko. Quiero invitar a todos nuestros seguidores que nos escriban y nos manden sus preguntas porque al final de ambas presentaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Genazzani, por esta excelente introducción y muy halagadora. Gracias, Natalia, por dar este webinario conmigo. Me da mucho gusto comenzar. Bien, déjenme comenzar compartiendo mi pantalla. Espero que sea visible para ustedes. Y lo que queremos discutir es la hemorragia o el sangrado anormal uterino en grupos especiales de pacientes, que es un tema muy interesante y con subinvestigación. Así que comencemos diciendo que los trastornos de sangrado menstrual no son algo trivial, es algo muy importante. Son una preocupación de salud importante. Sabemos que hay una afectación importante de la calidad de vida, pero también de la salud por pérdida de sangre, pérdida de hierro. La prevalencia a nivel mundial se estima que sea de hasta 30% de las mujeres en edad reproductiva, es decir, una de cada 3 mujeres en su edad reproductiva tienen trastornos de sangrado menstrual. Y lo que es aún más importante, la mitad de ellas no buscan atención médica, así que hay una gran cantidad de mujeres que necesitarían atención médica y que necesitarían ser tratadas por expertos. Así que es un tema muy importante. Estos son algunos datos disponibles sobre prevalencia a nivel mundial en diferentes países. Y al parecer, diferentes estudios nos dan diferentes cifras. Por ejemplo, en México hay un estudio que nos muestra que los trastornos de sangrado de hemorragia menstrual, incluyendo menorrea, son relevantes en hasta 5% de mujeres, pero en Arabia Saudí, 65% de las mujeres en este estudio de más de 100 mujeres pueden ser evaluadas con trastornos de sangrados menstruales y aunque no sea un número tan alto, un número similar en Brasil, 35%, en Rusia, 32%. Este número de 1 de cada 3 pacientes con trastornos de sangrado menstrual parece muy realista a nivel global. Y lo que es aún más interesante es que tendemos a ver las guías internacionales para ver, para buscar la orientación de las sociedades científicas en términos del mejor tratamiento disponible para distintas enfermedades. En la medicina lo hacemos en todas las especialidades y en todos los campos, pero hay grandes diferencias en disponibilidad de fármacos y en la manera en la que los sistemas de salud abordan estos temas. Las condiciones como trastornos de sangrado menstrual, por ejemplo, tienen
esto aún más importante que las condiciones de interés general como diabetes, enfermedades neurovasculares, neurológicas, e incluso la disponibilidad de fármacos difiere en diferentes regiones del mundo, lo cual es un tema no menor. Así que me voy a tomar la libertad de comenzar con una breve introducción para poder sintonizarnos con el público con respecto a lo que estamos discutiendo. El sangrado uterino anormal, por definición, es la presencia de irregularidades en el ciclo menstrual, que incluye frecuencia, regularidad, duración, volumen del flujo, claro, fuera del embarazo. Puede ser agudo, puede ser crónico, que es lo que por lo general nos interesa más, porque cuando es crónico dura a lo largo del tiempo y se vuelve un problema. Hemos utilizado otros términos como amenorrea, oligomenorrea, y ahora tenemos maneras de expresarlo de una forma más clara, expresar cuál es este trastorno de forma más clara. Por ejemplo, FIGO, la Federación Internacional de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, desarrolló distintas maneras de expresarlo. Y ahora hablamos del sangrado normal y anormal uterino, identificando parámetros como frecuencia, duración, regularidad y flujo, como ausente, infrecuente, frecuente, prolongado, irregular, leve o severo. También tenemos categorías como intermenstrual, que no había sido definido claramente en la nomenclatura anterior o los términos médicos, y el sangrado no programado, que debe ser utilizado cuando describimos el sangrado, la hemorragia en mujeres que reciben terapias hormonales, como los anticonceptivos hormonales combinados, que se espera que tenga sangrados programados a ciertos intervalos, y si está fuera de este intervalo, entonces es el sangrado no programado, que es una categoría muy importante. Hay otra forma global en la que FIGO ha expresado o categorizado el sangrado anormal, que es la categorización de palma moneda, que básicamente puede diferenciar dos categorías importantes. Las categorías definidas por problemas estructurales, pólipos, adenomiosis, leomiomas o tumores, y las categorías en las que no hay una enfermedad estructural, por ejemplo, una coagulopatía. La sangre no está coagulando de manera eficiente, la disfunción ovulatoria, enfermedad endometrial en ausencia de pólipos o tumores, o iatrogénica con el uso de fármacos. Ahora, más recientemente, la categoría de AV o de sangrados uterinos anormales ha sido desarrollada. ¿Por qué? Porque probablemente sea la manera más frecuente en la que se generan estos sangrados anormales. Esto va a señalar, va a destacar los sangrados que ocurren porque algo dentro del orden o la secuencia de producción hormonal que depende del reclutamiento de folículos, su maduración y la formación de un corpus luteum o un lito, es el motivo por el que las mujeres sangran más o menos cada mes durante su edad reproductiva. Este AV o sangrado uterino anormal para disfunción ovulatoria incluye básicamente todas estas condiciones en las que hay algo dentro de esta cadena de eventos que no funciona adecuadamente. Por lo tanto, lleva a un endometrio con un sangrado anormal porque no está estable, es demasiado grueso o no está adecuadamente diferenciado debido a la progesterona, etcétera, etcétera. Ahora, voy a referirme a esta categoría de los problemas en mi presentación. No voy a hablar de pólipos, tumores o miomas. Esto sería otro tipo de problemas. En los AVO, los
ovulatorios. Si queremos tratarlo, hay que excluir, por supuesto, otros problemas, como los tumores que mencionamos, pero también entendemos que en algunos periodos de la vida de una mujer, en particular en los extremos de su vida reproductiva, en la pubertad y en la menopausia, y esto es muy común. Y tenemos que entender esto en particular en mujeres perimenopáusicas. ¿Por qué lo digo? Porque en este rango de edad, otras condiciones, como la presencia de un mioma, se vuelven tan frecuentes que a veces para los clínicos se vuelve difícil diferenciar un sangrado uterino anormal. Debe atribuirse a disfunción hormonal, ovulatoria o a la presencia de un mioma. Incluso en la pubertad, claro, cuando la anatomía es perfecta en una mujer joven, los mecanismos que llevan a la ovulación tienden a ser más irregulares, así que se requiere más tiempo para regularizarlos y esto frecuentemente es un motivo por el que en estos rangos de edad hay una concentración de sangrado uterino anormal que debemos entender para poder tener la estrategia de manejo adecuada. Natalia va a tratar o a discutir mejor el tema del manejo de AVO, pero solo para darles unos principios generales para preparar el camino a su presentación después. Claro que los principios nos llevan a elegir entre distintos tipos de tratamientos que, claro, también dependen de los deseos reproductivos de la paciente, si quieren o no quieren un embarazo. Por supuesto, abre o cierra distintos tipos de estrategias, como el uso de anticonceptivos. La seguridad es muy importante. Una disfunción ovulatoria, por ejemplo, con baja producción de progesterona, si esta ocurre en repetidas ocasiones, puede llevar a la hiperplasias. Y es algo que no debemos descartar. Incluso una disfunción ovulatoria puede tener riesgos potenciales médicos. Pero también el tipo de tratamiento que elegimos depende de lo que queremos manejar. Con mucha frecuencia, el sangrado no es el único problema que tiene la mujer con una disfunción ovulatoria. Puede tener, por ejemplo, síntomas que dependen de altos niveles androgénicos en la presencia de PCOS, por ejemplo, y el tratamiento que elegimos puede adaptarse para poder abordar mejor los problemas que la persona puede tener. Y claro, hay muchas opciones de tratamiento que debemos entender en términos de elegir la mejor y poder adaptar el tratamiento a la paciente. Ahora, yo creo que todos los que nos están escuchando probablemente digan, bueno, esto es muy sencillo, esto es lo que hacemos todos los días. Pero si lo piensan, si ven las guías o las sociedades, incluso los documentos de FIGO, no hay un consenso en términos de qué es lo mejor que debe utilizarse en la presencia del sangrado uterino anormal por disfunción ovulatoria. No hay una guía en términos de si debemos utilizar una combinación de progestina y en combinación o solo, si hay una mejor progestina en lugar de otras. Nadie nunca aborda esto en manera de consenso. Tenemos guías, pero como dije, en algunos países ni siquiera existe la opción de tantos productos. En algunos casos se usa lo que se tiene en lugar de lo que quisiéramos utilizar. Y una vez más, ¿por cuánto tiempo debemos tratar? Claro que depende de la edad de la paciente y de su deseo reproductivo, pero no hay una regla, no hay una orientación en términos de una secuencia ideal. Debemos comenzar con este concepto y si no funciona, debo transferirlo a otro concepto de tratamiento. Nadie dice, por ejemplo, cuál es la mejor secuencia, que está bien, porque como hemos dicho, realmente esta es la esencia de la práctica clínica como ginecólogos en nuestros servicios ambulatorios. Esto es lo que nuestras pacientes buscan
obtener o resolver con nuestra experiencia. El sistema de clasificación que fue introducido el año pasado recientemente por FIDO sobre trastornos ovulatorios, si los revisamos, es una categoría, una categorización o clasificación que describe la relevancia del problema, alineando el problema con qué tan ocasional o qué tan frecuentemente una paciente ovula o no. En la presencia de evidencia de infertilidad también asociada con la ovulación, que es un problema también. Y en términos de la primera causa o principal causa de ovulación insuficiente, si es un problema hipotalámico, si es un problema de la pituitaria, esto se acerca más a nuestra forma de enseñar y cómo enseñamos en la universidad los ciclos. Y creo que se utilizan en todo el mundo, pero lo utilizamos para explicar a los alumnos dónde es el principal problema, si es el hipotálamo, si es la pituitaria, si hay PCOS, y, o si es un problema de los ovarios, pero de un tipo distinto. Y FIGO hace un excelente trabajo para clasificar la relevancia, la frecuencia y el tipo de problema que está causando la disfunción ovulatoria, pero no aborda cuál es el más adecuado, la mejor estrategia de manejo en la presencia de una de estas condiciones en comparación con otros tipos de abordajes y ni siquiera aborda las disparidades en las prácticas de tratamiento de distintas regiones del mundo con base en asuntos culturales o en la disponibilidad de los fármacos. Otro punto que mencionamos es la percepción equivocada de AVO o de sangrado uterino anormal ovárico. En las mujeres, todos hemos hecho nuestro trabajo. En la práctica clínica podemos ver la variación. Hay mujeres con ciclos muy ligeros y regulares que llegan y se quejan porque tuvieron su ciclo 2 días antes este mes de lo acostumbrado, porque generalmente son como un reloj suizo, así es como lo describen al menos en Italia. Dicen, soy un reloj suizo. Cada mes espero mi ciclo menstrual cada 28 días y esta vez tuve el ciclo 2 días antes. ¿Hay algo mal en mí? Por otro lado, tenemos pacientes que tienen ciclos muy pesados y tal vez tienen que usar 10 a 15 toallas sanitarias al día. Tienen que cambiarlas en la noche. Dicen que tienen un ciclo abundante, pero siempre ha sido así y perciben que es normal. Esto, por supuesto, tiene una gran variabilidad en diferentes lugares del mundo y no se ha investigado demasiado. Y claro, muchos pacientes también han evitado buscar, incluso al reconocer que tienen un problema, no buscan un tratamiento porque temen los efectos secundarios. En particular, las mujeres jóvenes viven con temor de los efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales con muchos conceptos equivocados, como que si van a utilizar un tratamiento hormonal van a ganar peso, van a aumentar de peso, este es el más frecuente, pero también algunas personas en las edades reproductivas más posteriores creen que pueden tener cáncer, creen que es peligroso en general, que pueden tener un infarto al miocardio. No es tan infrecuente. Y claro, también hay diferencias en el tratamiento de la salud. No en cada país es fácil que una mujer con sangrado menstrual anormal pueda encontrar a un médico experto. Mi tarea el día de hoy entonces también es discutir a las pacientes difíciles, los grupos difíciles. Entendemos que a veces es fácil. Tenemos a una paciente que no busca el embarazo, simplemente tiene sangrados más fuertes, mayor dolor durante su ciclo menstrual que antes, quiere un anticonceptivo hormonal y está bien. Esta es la paciente sencilla, tal vez ni siquiera haya que esforzarse tanto para adaptar el tratamiento porque probablemente en estos casos cualquier anticonceptivo hormonal le funcionaría.
Pero hay distintos grupos en los que las cosas pueden ser más difíciles. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos: adolescentes, mujeres con un eje ovárico inmaduro o en transición a la pubertad, mujeres con contraindicaciones para ciertos fármacos, por ejemplo, contraindicaciones para el uso de estrógeno. Y vamos a revisarlo también. Las mujeres que buscan el embarazo son muy difíciles porque tenemos una paciente con un sangrado uterino anormal y está buscando el embarazo. Entonces, no puede ser cosas que lo eviten, como los anticonceptivos. Hay muy poco que permita hacer su ovulación más regular. Hay algo, pero no hay conceptos muy amplios que tengamos disponibles. Y la edad reproductiva tardía también es un periodo difícil o más complicado. Solo para darles un concepto rápido, las pacientes más jóvenes, algunos de los sangrados uterinos normales más difíciles que yo he tenido que manejar han sido en estos casos. Me imagino que su experiencia sea similar. Ha sido en pacientes adolescentes. Después de los primeros ciclos menstruales, en algunos, afortunadamente no en todos, pero en algunos casos de mujeres jóvenes, hay un sangrado muy regular, muy pesado. A veces sigue el sangrado y es muy difícil abordar este sangrado, esta hemorragia, no solo porque a veces no responden como esperaríamos en los individuos más añosos a un anticonceptivo hormonal o a la progestina, pero también con frecuencia porque tenemos la evidencia de que el uso de anticonceptivos hormonales en estas edades tan jóvenes pudiera de hecho llevar a efectos secundarios. Uno de los más conocidos es el uso de etilenoestradiol que contiene anticonceptivos hormonales. ¿Por qué? Porque el estradiol es un supresor muy fuerte de la síntesis de andrógenos en el ovario y un inductor de SHBG y tiene un efecto en la osteoformación de estas mujeres tan jóvenes. Así que hay cierta preocupación y esta nunca ha sido demostrada eh, dentro de sus efectos en la vida, pero hay cierta evidencia de que los anticonceptivos deban ser utilizados cuidadosamente en mujeres muy jóvenes. Y estos anticonceptivos que no contienen estradiol son frecuentemente menos efectivos para el control del sangrado uterino anormal. Así que son un grupo difícil. Otro grupo difícil, como lo mencioné antes, son las mujeres con contraindicación a estrógenos. Y aquí siempre hay un equilibrio entre riesgo-beneficio que tenemos que abordar, que tenemos que calcular. ¿Y por qué? Claro, cuando tenemos una mujer con una contraindicación al estrógeno y consideramos utilizar el estrógeno en una terapia anticonceptiva combinada, en una terapia de reemplazo, tenemos algún motivo para considerar este equilibrio de riesgos. Y claro, uno de los motivos más frecuentes es la disfunción em, hepática, colesterol, altos niveles de colesterol, alta tensión arterial, los riesgos de un evento tromboembólico, pero también por otro lado podemos tener a mujeres con problemas hipoandrogénicos severos. Tenemos que protegerlos de un sangrado eh, pesado, difícil, menstrual. Y tenemos que encontrar la mejor combinación que pueda minimizar el riesgo, maximizando el beneficio. Este es realmente la consejería médica que tenemos que dar. Tenemos que conocer las condiciones médicas que existen y los diferentes conceptos que manejamos. Y aquí podemos jugar mucho con las combinaciones de los anticonceptivos hormonales con estradiol natural o no, con diferentes progestinas. También podemos jugar utilizando solo una progestina o un IOD y después agregar estrógenos de diferentes maneras. Pero ¿tienen una guía que pueda ayudarles a elegir? No hay guía. Solo hay ciertas indicaciones para ser más cuidadosos con el estradiol eh, o los
anticonceptivos que contienen estrógeno, pero no hay una guía en términos de cómo razonar esta construcción, este desarrollo de su consejería médica, de su historia médica. Y claro, hay mujeres que realmente están en problemas cuando utilizan estrógenos en particular. Estas mujeres que tienen un tumor endocrino sensible y con frecuencia en las edades reproductivas, las mujeres en algunos países, por ejemplo, que toman tamoxifeno antes de la menopausia sin agregarles un canal, por supuesto que ayuda mucho en el sangrado. Y son mujeres que tienden a sangrar mucho y se vuelve un problema abordar esta situación. Y claro, ya lo mencioné antes, pero las mujeres que buscan el embarazo, aquí realmente hay una gran falta de orientación en términos de cómo abordar a las que buscan el embarazo, cuál es la mejor estrategia. Usamos progesterona o progestinas. Hay progestinas que suprimen la ovulación, otras que no lo hacen. Entonces, ¿cuál es la mejor que podemos utilizar? ¿Cuál es la mejor dosis? ¿Cuándo debemos detener los fármacos para poder permitir la ovulación? Esto es difícil. Y solo en conclusión de mi panorama de las condiciones, tenemos el periodo perimenopáusico. Esto es un gran reto porque en estas mujeres no tenemos solo irregularidad menstrual, sino que también tenemos síntomas climatéricos. Así que la estrategia que usamos debe tomar en cuenta el hecho de que son mujeres más añosas y frecuentemente pueden tener condiciones que hacen que sea más probable tener un evento de DVT, pueden tener sobrepeso, pueden tener hipertensión, pueden tener altos niveles de colesterol, porque es más frecuente tener estas condiciones a los 48 años de edad en lugar de a los 28. Y por supuesto tenemos que abordar los síntomas y sus necesidades. Aquí tenemos distintos tipos de soluciones. Utilizamos un anticonceptivo oral común. Pueden utilizar HRT o terapia de sustitución hormonal, pero puede entrar a conflictos con el control del ciclo. Pueden utilizar progestina únicamente, estrógeno solamente en algunos casos. Pueden utilizar DIUs, pero no hay orientación una vez más en términos de cuál es la mejor o más racional estrategia. Entonces, para concluir, estas son causas comunes del trastorno de sangrado uterino ovárico, pero hay una falta de recomendaciones claras de manejo. Esto es algo que debemos pensar y yo le pediría al profesor Genazzani que también promueva que nuestra sociedad, así como otras, se vuelva líder, comenzando un consenso que será una tarea muy compleja. Las guías actuales no abordan los trastornos únicos que hay en algunos grupos de pacientes, no es en general, pero viendo estos grupos específicos de pacientes que mencioné en mi presentación, particularmente necesitan orientación y una jerarquía de puntos de decisión simplificada sería muy útil para dirigir las opciones terapéuticas. Y ahora viendo el panorama más amplio, también necesitamos orientaciones que sean útiles en distintas partes del mundo, porque como dije, el ambiente cultural y cómo se sienten las mujeres con respecto a su ciclo no es igual en Europa, en Asia, en África, en distintas partes del mundo y los fármacos que tenemos disponibles son muy distintos. Tenemos que tomar esto en cuenta en un esfuerzo para lograr lo mejor posible, cubrir las necesidades de las mujeres de todo el mundo. Muchas gracias por escucharme y claro, después de la charla de la profesora Pedachenko, me dará mucho gusto abordar las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Tomaso, por esta excelente presentación, que no solo nos pinta un panorama general
sino también aborda las características de los pacientes, de las pacientes en sus diferentes etapas y sus posibles necesidades. Ahora tendremos a la profesora Natalia Pedachenko, que es profesora, directora de obstetricia y ginecología y perinatología del Departamento de Perinatología de la Universidad de Salud Nacional Shupik de Ucrania. También es parte del grupo de trabajo del Ministerio de Salud de Ucrania para el desarrollo de guías clínicas ginecológicas aprobadas por el Ministerio de Salud de Ucrania. También es secretaria ejecutiva de la Sociedad de Ginecólogos Endocrinólogos de Ucrania y muchas gracias por el hermoso evento en el que nos recibieron en Kiev, que aún recuerdo, y también es coordinadora de la parte de educación de colposcopía y patología cervical. Y Natalia nos va a hablar de los criterios de selección para las mejores opciones de tratamiento. Muchas gracias. Le dejamos el micrófono y puede comenzar su presentación. Querido profesor Genazzani y querido Andrea, muchas gracias a ti y a la sociedad por recibirme en esta amable invitación que me extendieron el día de hoy y sobre este tema tan importante. Estoy muy agradecida con Tommaso Simoncini, el profesor de la Universidad de Pisa, que describió tan profundamente este problema. Y claro, después de webinars tan importantes, trataremos de encontrar una solución para estas opciones de tratamiento y lo que podemos hacer ahora es discutir, discutir y discutir y quizás después tengamos algunos artículos y algunas guías sobre este tema. Bueno, al hablar sobre este problema ahora es muy importante entender que incluso en el tercer siglo antes de Cristo, el padre de la medicina, Hipócrates, escribió su famoso Corpus Hippocraticum y 3 siglos antes de Cristo, él describía 4 determinantes de la enfermedad ginecológica y cada uno de nosotros debe entender la importancia de este artículo y debe entender que esto no es algo nuevo, esto no es drásticamente distinto ahora. La disfunción menstrual, como Hipócrates la describió, es la causa de la enfermedad ginecológica, así que es muy importante tratar estas hemorragias anormales en la disfunción menstrual para poder evitar problemas o enfermedades ginecológicas más graves. ¿El embarazo es una posible cura o no lo es, queridos colegas? También puede venir acompañado de dolor y con cientos de nuestros pacientes vivimos esto y si la mujer no es tratada, este problema de disfunción menstrual y de sangrados pudiera llevar a infertilidad. ¿No sería esto también aplicable en nuestro mundo actual? Sí, en el siglo XXI. Y al seguir hablando sobre la epidemiología del problema, quisiera mostrarles que hay algunas estadísticas de nuestros países también, de nuestro país. No tenemos estadísticas más actualizadas debido a la guerra que saben que sufrimos en nuestro país, pero de acuerdo con el Centro de Estadística Médica del Ministerio de Salud de Ucrania, en 2013, vemos que 11 de cada 1,000 mujeres en edad reproductiva y casi 30 o 29 de cada 1,000 niñas entre 15 y 17 años de edad en la adolescencia habían sido diagnosticadas por primera vez con trastornos del ciclo menstrual, así que el porcentaje es bastante alto. Y está aumentando. La frecuencia de estos trastornos está aumentando. Si vemos de 2008 a 2013, ya había presentado un aumento de 4.5%. Sabemos de las guías FIGO de 2018 que alrededor de 1 a 2% de las mujeres
con sangrado anovulatorio inadecuadamente manejado, eventualmente pudiera desarrollar cáncer en el endometrio. Así que este no es un problema que deba ser subestimado por los médicos y la calidad de vida, por supuesto, también es grave y gravemente y profundamente impactada por el número de sangrados y claro que tiene una enorme carga económica en la sociedad o en los sistemas de salud nacionales en todo el mundo. Después quisiera hablarles sobre el eh, ambiente regulatorio en Ucrania. Tenemos una guía clínica unificada que se llama sangrados uterinos anormales. Se estableció en 2016 y actualmente es una guía activa de trabajo en nuestro país y nos permite detectar y tratar el sangrado uterino anormal y, claro, eh, los cumple con los estándares internacionales. Tenemos resoluciones impresas y públicas de resoluciones científicas con renovaciones, por ejemplo, con la de FIGO de 2018, pero esta guía está bastante clara aquí y es muy popular en nuestro país. ¿Qué es importante para mí compartir con ustedes en estas guías de trabajo activas? Bueno, tenemos 4 preguntas aquí y como doctores generales y ginecólogos de nuestro país podemos relacionarnos con ellas. Y estas son preguntas muy importantes durante la consulta primaria de las pacientes. Y si alguna de estas respuestas, de alguna de estas preguntas tiene una respuesta positiva, y por supuesto sería definitivo si hay 2 o más, entonces el paciente tiene sangrado uterino normal. Primera pregunta, ¿la menstruación afecta sus actividades diarias? ¿Tiene que cambiar sus productos de higiene por la noche? ¿Tiene coágulos grandes de más de 1 centímetro en el sangrado y tiene síntomas de anemia como disnea o sentirse débil, fatiga o si ha sido diagnosticada con anemia? Esto lo conocen los doctores ucranianos y médicos generales, como lo mencioné en nuestra sociedad de endocrinología ginecológica, también con la presidenta Tatiana de Tarsiuk. También han dado pasos muy importantes a través de estas 4 preguntas que también están presentes en los protocolos clínicos unificados de atención médica primaria y secundaria de anemia, de deficiencia de hierro y ellos saben que los sangrados uterinos anormales es un problema importante y pudiera, igual que otras causas, causar anemia en las pacientes. El problema de la anemia es muy importante. Tenemos estadísticas, por ejemplo, de que más de 50% de las mujeres que requieren atención hospitalaria, atención con internación, el principal motivo de esta necesidad de atención por depresión es la anemia y después del tratamiento se vuelven saludables una vez más y personas con una alta calidad de vida. Así que tenemos que personalizar nuestra estrategia en este caso. ¿Y qué es la personalización? Se trata de un abordaje diferenciado al elegir el tipo de tratamiento tomando en cuenta la edad de la mujer, la condición de su salud física y mental y sus necesidades en este momento en el tiempo, así como otros factores importantes que pudieran de hecho afectar su recuperación. En la medicina moderna se requiere esta personalización o individualización y también existe la preocupación que el profesor Simoncini abordó el día de hoy. Tenemos muchas necesidades de manejo no satisfechas para el tratamiento del sangrado uterino anormal debido a los trastornos ováricos o de ovulación y tenemos
diferentes perfiles de seguridad en los fármacos disponibles. Tenemos que diferenciar las recomendaciones para cada grupo de pacientes distinto, como ya se mencionó el día de hoy. No hay una guía de tratamiento secuencial para el abordaje de los planes, cuál debe seguir después de cuál, según las distintas necesidades de los pacientes o de los pacientes en este momento específico en el tiempo, y diferentes tipos de sangrado pueden requerir distintos abordajes, incluyendo las guías unificadas que deben ser comunes a todos los países de forma global. Y que es también interesante que después de FIGO 2018 y sus guías respectivas sobre el sangrado uterino anormal, en NICE en 2021, en estas guías, ya veíamos algo nuevo que aparecía ahí. En lugar de la terapia hormonal de AV, podemos utilizar progestina de forma cíclica, no prolongada, pero cíclica. Y esto es muy importante en términos de la evidencia basada, de la medicina basada en evidencias, perdón, que debe tomarse en cuenta. Y en nuestro país, cuando debemos considerar nuestras guías clínicas y tal vez en futuras publicaciones con respecto a la personalización del tratamiento también, con criterios de selección también para este tratamiento sean incluidos. Hablando de la progestina en modo cíclico, es importante ver la dihidrogesterona, porque es una molécula realmente impresionante y única. En primer lugar, no bloquea la ovulación en el uso terapéutico, en la dosis terapéutica, no tiene un efecto estrogénico y tampoco tiene un efecto androgénico, y se ha comprobado que es metabólica en útero. Hay una ausencia de efecto de corticosteroides. Y esto vuelve a la molécula realmente excelente para unificarse y universalizarse en los distintos grupos de pacientes. En primer lugar, la dihidrogesterona favorece y preserva el efecto positivo del estrógeno en el metabolismo de las proteínas, que es muy importante para nosotros, y preserva el efecto positivo de los andrógenos. Y también esto es muy importante en adolescentes y en la menopausia temprana, cuando necesitamos una densidad ósea adecuada. Después, la dihidrogesterona no está contraindicada en mujeres con riesgo de trombosis, con riesgos cardiovasculares de este tipo. Tampoco está contraindicada en pacientes con diabetes, porque no interfiere con el metabolismo de la glucosa, no depende del consumo de alimentos y tampoco tiene un efecto negativo en la microbiota intestinal. También muy importante, no afecta la biodisponibilidad y biometabolismo de otros fármacos que pueden tomar los pacientes. La fotosensibilidad está ausente, también pueden utilizarla bajo cierta luz y no van a tener estos efectos en su rostro que reduce drásticamente el apego, y tampoco está contraindicado con migrañas y epilepsia. Así que es una posibilidad única que se nos ofrece. Y también, queridos colegas, me da mucho gusto compartir con ustedes que hace como un mes, en octubre de 2023 de este año, en Ucrania, tuvimos un segundo foro de expertos con respecto al sangrado uterino anormal. 12 expertos nacionales en ginecología endocrinológica participaron, y el principal objetivo era resumir todos los datos que no eran considerados en el protocolo actual que les había mostrado,
que ya incluye y actualizaba las recomendaciones internacionales con elementos claves y para desarrollar también un algoritmo para el tratamiento de los sangrados uterinos anormales, considerando un abordaje personalizado con criterios de selección para cada paciente y, claro, siguiendo el resultado de este foro, se planea, estamos ya trabajando en este campo para poder publicar la resolución que reflejará los detalles y la postura de los expertos en el manejo de pacientes con trastornos uterinos anormales de sangrado. ¿Y cuál era nuestra idea? Hacerlo fácil de entender y visualizar para los doctores y lo que ya establecimos, y estoy tratando de compartirlo con ustedes antes de que se publique, y como dijo el profesor Simoncini antes, en primer lugar, hacer una clasificación adecuada del sangrado uterino anormal. Utilizamos la clasificación de Figo de moneda palma. Y si tenemos la definición estructural anatómica como causas, entonces vamos a las causas. Si tenemos funcionales, entonces vamos a FIGO 2022 con HIPO-P y GAINFIT-PI para poder entender cada nivel del trastorno probable o de la causa probable. Y después tratamos de clasificar a los pacientes, por ejemplo, a los pacientes por edad. Si estamos hablando, por ejemplo, de adolescentes, en primer lugar, quizás sea importante entender que hay un tratamiento hormonal. Por ejemplo, podemos utilizar AINES y ácido tranexaménico para el tratamiento de las causas ovulatorias. Si no tenemos un éxito con esto, vamos a tratamiento hormonal en adolescentes y también más adelante. La primera pregunta que nos van a hacer es si la mujer necesita anticonceptivos. Si la respuesta es que sí, la primera línea de tratamiento del sangrado uterino normal por ovulación, como ya está en nuestra guía nacional, combinamos anticonceptivos orales con estradiol en el régimen de dosis adecuada. Porque no solo es el valor de estradiol con anticonceptivos orales que no deben interferir demasiado con la densidad ósea, sino también en la instrucción para el uso médico, en las instrucciones de uso, tenemos también no solo como anticonceptivo, sino como tratamiento para el sangrado menstrual. Entonces, hablamos de si la niña necesita anticonceptivos. Bueno, entonces puede ser esta solución con un dispositivo intrauterino, pero 13.5 miligramos. Este es un uso off-label, fuera de indicación para el tratamiento, pero está bien para anticonceptivo y también va a funcionar con el sangrado. Si el anticonceptivo no es necesario en la niña, es virgen o simplemente no lo requiere en este momento, pueden ser gestágenos en un régimen cíclico y aquí es la mejor opción según la información que ya habíamos discutido. Puede ser dihidrogesterona, pero en un régimen cíclico de 11 a 25 días de ciclo, no menos de 3 ciclos, y lo mejor son 6 ciclos de uso, porque tenemos datos que nos muestran que su efecto terapéutico va a continuar incluso después de detener el tratamiento y funcionaría perfectamente con los sangrados uterinos anormales. Al hablar de la edad reproductiva, también tenemos que responder la pregunta sobre los planes reproductivos y Tommaso también mencionó este problema. Si la persona requiere anticonceptivos, muy bien, también
Puede ser COC, la primera línea, por supuesto, es estradiol valorato. La segunda línea, otro COC, pero el uso para tratamiento de sangrado uterino anormal, claro que será fuera de indicación. Y pueden ser progestinas. La primera línea, por supuesto, como se indica, es un dispositivo intrauterino con 52 miligramos. Segunda línea, si se necesita anticonceptivos, muy bien. Puede ser POP, solo pastillas, pero su uso para tratamiento estará fuera de indicación. Si la paciente tiene que lograr un embarazo ahora, también sería el ejemplo del uso secuencial de distintos tipos de tratamiento. Por ejemplo, está tomando estradiol valorato o algún otro COC. Y si nos cuenta de este deseo de lograr el embarazo, podemos detener el COC y pasarla a otros tratamientos hormonales que contengan también el régimen cíclico para dihidrogesterona hasta el día 25º de ciclo. Está comprobado que no afecta la ovulación y es sencillo lograr el embarazo con este esquema de tratamiento. Y claro, el tratamiento no hormonal también tiene lugar en este grupo de pacientes AINES y ácido tranexámico. El uso de estrógenos, si está contraindicado en la edad reproductiva activa de mujeres, el mismo esquema de tratamiento hormonal y no hormonal sería igual, por supuesto, al de las mujeres que buscan el embarazo ahora, pero si necesitan anticonceptivos, claro que los estrógenos están contraindicados, usaría progestinas, dispositivo intrauterino o solo pastillas de progestina, pero solo con uso off-label o fuera de indicación. Al hablar de las mujeres perimenopáusicas, la principal pregunta en esta edad también es la anticoncepción. Ahora las mujeres son jóvenes por mucho tiempo y a los 42, 43, algunas ya tienen nietos, algunas están buscando a su príncipe azul y otras están tratando de embarazarse. Así que es una era muy interesante para las mujeres y claro, tenemos que preguntar de la anticoncepción. Si una mujer necesita anticonceptivos y tiene sangrado uterino anormal por causas ovulatorias, muy bien, también puede utilizar estradiol con dosis o régimen con pastillas o puede utilizar un dispositivo intrauterino para esto. Después puede tener síntomas vasomotores y podemos agregar estrógeno, por ejemplo. Si la persona no necesita anticonceptivo en la perimenopausia, tenemos que basarlo en sus síntomas vasomotores. Si tiene una combinación de los síntomas vasomotores y sangrado, muy bien, también puede utilizar dihidrogesterona de 11 a 25 días de ciclo. Y quizás si tiene estos síntomas vasomotores, también podemos usar dihidrogesterona y estrógeno transdérmico en bajas dosis o podemos dar un protocolo de tratamiento menopáusico y tratar de lograr buenos resultados. También puede utilizar un dispositivo intrauterino si tiene síntomas vasomotores y podemos agregar, como ya les dije, los tipos de estrógeno transdérmicos. Si no funciona o hay baja tolerancia, claro que la última de nuestras recomendaciones debe ser el tratamiento quirúrgico del sangrado uterino anormal por motivos ovulatorios. Hablando de la historia, al día de hoy tenemos que recordar que la primera preparación hormonal se estableció, se creó para el sangrado menstrual en 1962, o puedo estar equivocada en el año exacto, pero alrededor de esta fecha. Después se volvió
ampliamente utilizada para anticonceptivos hormonales seguros y ahora tratamos de hacer fármacos hormonales que no solo son anticonceptivos, sino también tratamos de usarlos una vez más para terapia de sangrado. Es muy bueno y la historia logra cerrar este ciclo hermosamente. Y recordando a Hipócrates, una vez más, él nos dijo que las enfermedades nunca afectan solo una parte del cuerpo, afectan el equilibrio de la salud de todo el cuerpo. Y el mejor médico es el que puede prevenir y predecir, así que es el padre de la medicina. Y esperamos poder seguir teniendo buena suerte en la ciencia médica siguiendo a este padre de la medicina. Andrea, muchas gracias. Gracias, Natalia, por esta excelente presentación. Y ahora vamos a invitar a Tomaso también a que nos acompañe y vamos a la discusión general. Como saben, tuvimos dos excelentes charlas sobre los casos difíciles de sangrado uterino anormal y el tipo de tratamiento que podemos utilizar. Pero desde el principio, cuando Tomaso nos introdujo este tema, vimos que es algo que puede ocurrir en toda la vida de las mujeres, desde la ovulación temprana, desde el primer ciclo, desde el primer sangrado, menorrea, y invitamos a los participantes a que escriban sus preguntas. Tenemos una de Ruslan Raff. Dice, el efecto de COC en la densidad ósea depende del componente de estrógeno y sus dosis, Tomaso. Si les parece bien, puedo comenzar mientras conecta su sonido. Hay varias buenas investigaciones sobre el impacto de la masa ósea en la combinación de anticonceptivos orales y uno de los estudios más interesantes fueron publicados en la revista científica de osteoporosis. Con resultados muy importantes, ellos estimaron el nivel de hormona de crecimiento con base en el nivel sérico del factor de crecimiento de insulina 1, porque son muy similares in serum. Y vieron que con los anticonceptivos orales combinados, el mayor efecto se veía en alta dosis y reducía el factor de insulina en casi 60%, entonces puede también influir en la salud ósea. Al hablar de estradiol, reduce el factor de crecimiento como 20%, pero el uso transdérmico de estrógeno lo reduce menos, como 11% del factor de crecimiento. Así que entendieron que el tipo de estrógeno y el tipo de administración también tenían una gran importancia. Y la progestina también es importante, mientras menor sea el impacto en la hormona del crecimiento. Menor y claro, las terceras, cuartas generaciones tenían un mayor efecto en la salud ósea. Muchas gracias, Natalia. ¿Consideras que el tratamiento de endometritis crónica también pudiera beneficiarse del estrógeno? Es una muy buena pregunta, queridos colegas. Muchas gracias. Hay estudios muy interesantes que nos muestran, por ejemplo, una comparación del tratamiento con antibióticos y con progestina y antibióticos en un grupo de tratamientos que no solo tomaron antibióticos, sino también
dihidrogesterona. And it is known that dihydrogesterone has No solo es impressive que la dihidrogesterona effect tiene un on efecto immune impresionante system en el metabolismo del metabolism, sistema and it can inmunológico also y también act as puede actuar como anti-inflammatory un fármaco drug, talking antiinflamatorio, about especialmente en el endometrium endometrio, sino especially. que And it también also has tiene a una much higher especificidad mucho specificity más to alta para los endometrial receptores receptors, endometriales, even more incluso than más natural que la progesterone. progesterona So it, natural. of course, Por supuesto, el the uso use de of dihidrogesterona dihydrogesterone will pudiera benefit with tener un patients beneficio en pacientes con with chronic endometritis endometritis, of crónica, course. claro. Gracias, Thank you. Tommaso. Tommaso, ¿Puedes you escucharme? can hear me? Seguimos But sin we escucharte. don't No have tenemos conexión de tu from your micrófono. microphone. Then I will Voy a I will presentar otra introduce another pregunta question de from Mirela Mirella Maliki. Maliki. Nos She's writing escribió English. I will translate en she español write in y Spanish. lo I will vamos a translate in pasar al English. inglés. En In adolescents with adolescentes con adverse uterine sangrado bleeding and abundante con great anemia anemia, severa, what ¿cómo should be the sería first el treatment that you can primer believe tratamiento que you considera can que puede use utilizarse to para try to tratar block de the controlar el hemorrhage? sangrado? ¿Me Can you hear escuchan? me now? Perdón, solo Just estoy probando. trying to. Yes, Sí, ahora now we podemos receive you. Okay. escuchar. Very Fantastic. funny thing. So I've been using my Bueno, había estado microphone mi up micrófono para for the la presentación presentation, y but algo then dejó de something went funcionar. off. No I sé don't qué know pasó, what. pero bueno, ya So estoy okay, disponible I'm para available for preguntas. questions Gracias. now. Sorry. Thank you. Bien. Then okay. You ¿Entendió la have pregunta, understand the Natalia? question, Yes, Natalia? yes. So no, yes. Sí, voy I'll a try to tomar take de that, which is a responderla. very Es una Okay. difficult muy one because difícil. of course Claro there's que hay muchas many formas en las ways que one can podemos address abordar that. esto, pero I think the best creo way que to try and address lo this primero que problem podemos is to hacer para try and tratar de see if resolver este problema es ver si we can podemos support apoyar la the fase luteal phase with the luteal progestin as a con first start, so progestina, not no to interferir interfere demasiado too con much with estrógenos. estrogens. A veces Sometimes esto this es is sufficient. So if it's suficiente just having con menstrual bleeding, some sangrado irregularities in bleeding, menstrual anormal, just cuando using es a algo progestin. leve, utilizando We generally progestina, use the dihidrogesterona, dydrogesterone, but aunque any también puede progestin can be utilizarse used in cualquier order otra to para support the apoyar en la luteal fase phase. lútea, Would be fine. estará bien. If it doesn't work, then things become Si no funciona, las cosas se messier. vuelven más And of course, complicadas, sometimes pero using también un a hormonal anticonceptivo contraceptive hormonal puede ser is important in importante order to para suppress suprimir completely la ovulation. ovulación. I like to try with Y me gusta combined hormonal combinar los contraceptives anticonceptivos containing hormonales que contienen estrógenos natural naturales estrogens, como like estradiol natural natural, estradiol, básicamente basically, for the issue of ethylene estradiol por el that tema Natalia del explained very estradiol well before. natural que Natalia explicó muy bien, But pero también a again, veces sometimes you requerimos need algunas something cosas that que puedan controls the controlar cycle even more. So mejor el I ciclo. think Creo que it's a es el kind of tipo step de up abordaje approach. So a progestin, then escalonado combine hormonal hacia contraceptives with arriba, natural combinando los natural anticonceptivos estrogens, and then con eventually you go to estrógenos naturales y to después ethylene vamos estradiol a containing COCs con COCs, estradiol, maybe comenzando starting with con a una lower dosis dose, más like a 20 baja, microgram containing ethylene estradiol 20 before going microgramos, to y upper después subimos dosages. la dosis. Sometimes I A also veces también combine combinar una a strong progestina fuerte progestin, trying to para controlar el control the sangrado bleeding con with transdermal estrógenos estrogens, which of transdérmicos, course que is es something algo we que do more. Um, nos gusta we like hacer to un do a poco little bit más more en in very young varios patients, also during pacientes pubertal ováricos en la inducción, induction. en la We pubertad. prefer También, por ejemplo, using preferimos utilizar transdermal eh, estrogens to support the endometrium la not opción to have them bleeding. So transdérmica these are all, para I el think, sangrado. Creo valid que todas approaches. son opciones Thank you, Tommaso. And then válidas. now for Natalia from Elena Rota. Muy bien, What ahora is the best Natalia, ¿cuál es la dose mejor of dosis de dihydrogesterone for hidrogesterona para adverse el uterine tratamiento bleeding de treatment? sangrado uterino Oh, anormal? very nice Excelente question. Thank you, pregunta. dear Gracias, colleague. querida colega. I will Voy share a with you compartir con our ustedes nuestra experience. How experiencia y cómo do nosotros we work? trabajamos. En primer lugar, Firstly, we prescribe recetamos 10 10 miligramos por día milligrams per day a for a our nuestras patients. pacientes, But before we let pero the antes de patient dejarla go ir a home, casa, we explain that le if she will explicamos have que some si blood ve spotting sangre, manchas de sangre durante el during the uso use de of dihidrogesterona, dydrogesterone, puede she can aumentar la increase the dosis dose by ella herself misma hasta to 20 20 milligrams per miligramos day. por día. Tal vez Maybe lo she will need requiera it por for varios several días, tal days, vez maybe no. not. She will make this Ella debe ser creativity by creativa en herself. este But if sentido, she pero si has tiene some alguna concern,
or we have preocupación o some si tenemos concern alguna preocupación before antes the de la prescription, maybe receta, she tal vez is a que little tenga bit un overweight, cierto or sobrepeso she has some o maybe problemas gut intestinales problems, como enfermedad inflamatoria del inflammatory disease and so intestino on, irritable o enfermedad del gut. intestino We irritable, can pudiéramos prescribe her 20 recetarles 20 milligram for the miligramos desde el beginning. principio, But pero por lo usually general we start empezamos with con 10 10 and y recommend the recomendamos patient a to la increase paciente the que aumente dose la if dosis she si has some ve spotting. manchas, si ve sangrado. Thank you. And then Tommaso, for you, Gracias, from Rita Tommaso. Grifoni, is a liver angioma a Y nos preguntan contraindication aquí to si un COC? angioma No, del no, hígado sería una Angiomas are not a contraindicación contraindication to en the los use of anticonceptivos combined hormonal hormonales contraceptives. combinados. There's No, para nada, no lo son. evidence No hay evidencia de un there's an increased mayor risk of riesgo de thrombosis in the trombosis angioma, en el angioma. and it's not one of those Y conditions no in es the una de liver estas which are condiciones del suspected hígado to que be se at high sospeche risk que of tienen growing during mayor combined hormonal posibilidad de crecer con contraceptives. los anticonceptivos hormonales, así que está It's bien okay to use them. utilizarlos. They're Y so son frequent tan that frecuentes que en in muchos most cases casos we ni don't even know siquiera that they are sabemos there. que So I están don't ahí, think no it's very common that creemos que sea maybe tan a común que una woman mujer needing a combined hormonal necesite un contraceptive anticonceptivo knows if she hormonal has y or sepa not o no que an tiene un angioma. angioma. So Así no que no hay problem. problema con esto. Thank you. And Natalia, now a question gracias. from Una Mirella pregunta de Malifi, Mirela still in también en Spanish. español, We lo vamos a translate. traducir en In adolescents adolescentes with abundant con sangrado bleeding abundante during en la menstruation and menstruación y anemic condiciones condition, anémicas, what ¿cuál is sería su your initial abordaje approach inicial to para controlar control el the sangrado bleeding en in adolescentes? So adolescents? much. In Bueno, en adolescents, of course, adolescentes, the claro, la first primera line línea que which promovemos we o que tenemos la experience experiencia to de use utilizar is tranexamic acid in proper es dosages ácido in tranexaméxico en combination dosis with adecuadas NSAIDs, con for AINES como example, ibuprofeno. ibuprofen. Este And this treatment tratamiento should be debe started comenzarse, from the digamos, first, let's desde que say, se ve blood la spot, primera and it will work. mancha If it is eh, not working properly, en of course, then we sangre. switch Y to hormonal treatment. si But we no begin funciona, with entonces vamos al non-hormonal tratamiento treatment hormonal, pero usually. empezamos sin tratamiento hormonal por lo Thank general. you. And then Gracias, Tommaso, for Tomaso, you de from Efraín López. López, también en español, Still in en Spanish. In una a patient paciente of de 42 42 years, años virgen who went to que va a emergency room urgencias por for sangrado breast anormal. bleeding. El ultrasonido Ultrasound pélvico show muestra normal ovarios uterus y and útero ovaries, normales, endometrium 7 endometrio de millimeter, 7 and milímetros. Y la the pregunta es question si is, podemos can we utilizar use en for este this tipo kind de of pacientes de patients hidrogesterona, dihydrogesterone? 42 años. 42 years. Yes, Sí, bueno, I think in a chronic, creo que en un in the chronic tratamiento treatment, crónico yes. sí. In the acute En el treatment, tratamiento agudo, probably quizás la so the estrategia deba strategies ser need to be different. distinta. So En acutely, when you have agudo, a cuando heavy hay un sangrado bleeding, abundante which que es is muy really hemorrágico, probably the quizás best la strategy is to mejor do a estrategia sería una hysteroscopy and to do an estroscopía endometrial ablation. This is the best way, quicker para way poder to detener el sangrado stop an continuo ongoing bleeding en in the una acute situación setting. aguda. Now, if you want to Si so if you will vamos a empezar start a dar giving dihidrogesterona, dihydrogesterone incluso to 20 her, even miligramos de 20 milligrams of dihidrogesterona todos los dihydrogesterone every días day, o más, or even more, probablemente you will probably necesitemos need varios several días days in para order poder reducir esta decrease the hemorragia. bleeding. So in other ways, Así que, en otras it's palabras, quizás probably sea more más ácido tranexamic tranexámico acid to para favor favorecer la coagulation, coagulación y and eventualmente un eventually a tratamiento surgical quirúrgico treatment del of the sangrado bleeding, con una like with the estereoscopía hysteroscopy, para poder to treat the tratar la hemorrhage. hemorragia. But Pero otherwise, fuera yes, de of esto, course, claro que se puede you can use utilizar la dihidrogesterona for 2 weeks por 2 every month, semanas a in order demanda to prevent para that evitar que esto happening vuelva a again, ocurrir. which would be then Lo easier to que be accomplished. queremos lograr. Thank you. Then José Gracias. Y Jiménez José for Jiménez Professor para profesora Pedachenko. Pedachenko. Is Es better to preferible el use uso de estradiol plus estradiol más natural progesterona progesterone natural contra versus estradiol estradiol más plus dihidrogesterona dihydrogesterone en in perimenopause perimenopausia or o posmenopausia. postmenopause. ¿Cuál What should considera be que the es best mejor treatment? tratamiento? Es una muy buena Very nice pregunta. question, and Y of claro, course your su choice is the opción best. será la mejor. Si Whether you utiliza use dihidrogesterona dihydrogesterone or o progesterona micronized micronizada, progesterone, it is las both dos safe son for seguras breast cancer para prevención de cáncer de or mama o for para prevención cardiovascular cardiovascular. Las prevention. dos It son is both seguras. safe, but Pero maybe more
confident quizás and sea more más easy for use seguro, haya más is the confianza en el uso dydrogesterone molecule because it is de only 10 solo milligram 20 and miligramos de dihidrogesterona, it porque is es much easier to mucho use más Pyros fácil than to use utilizarla que la intravaginal progesterona micronized micronizada intravaginal progesterone por for 2 2 weeks semanas sequentially each month. secuencialmente cada mes. You can use it Pyros También only. podemos Also, utilizar, of course, talking about the en el caso de micronized progesterona progesterone, micronizada, but the pero hay intestinal efectos side secundarios effects, of course, are intestinales much less, almost casi absent when ausentes talking about the en use el of caso de unique la molécula de dydrogesterone molecule. dihidrogesterona única. Thank you very much. And Muchas then gracias. Y now, ahora, Tommaso, Tommaso, for you, para ti, from de Franklin Solis, en una mujer perimenopáusica con mioma intramural, con sangrado uterino, ¿cuál sería el mejor abordaje de esta paciente? Well, yeah, Es una this is a excelente very good question, and I think one of pregunta the clinical scenarios y that we parte face de every los escenarios day. clínicos que enfrentamos todos So los días. Aquí here el the problema problem is that we es expect que como la since mujer es the woman is perimenopáusica, si perimenopausal, ella tiene un if problema de she has a problem with sangrado, bleeding, she will of course be very claro, much looking forward claro to que becoming va a querer menopausal, so that volverse the problem menopáusica lo goes antes out. I posible think para that que el problema the best desaparezca. approach, Creo que el mejor and of course I'm abordaje, giving for granted that y it's very considerando likely que es muy that the probable que el reason, or at motivo, least parte del part of the motivo reasons why she de bleeds a este lot is sangrado because of sea the el myoma, mioma, because we all porque know todos that sabemos que si if el the myoma mioma es is subserosa, si subserosa, está en la so parte if it's on externa the del outer útero, part of the uterus, then this would simplemente simply be an sería innocent bystander, so not expectante, something really giving the inocente, bleeding, no but algo que causa el but sangrado, sino something algo que being está ahí present. presente. So even if Incluso the si myoma este is mioma part sí of es the cause of the parte de bleeding, I la would do causa del whatever is sangrado, haría possible todo to lo avoid a posible para surgical evitar procedure. un And procedimiento of course, I would quirúrgico y use utilizaría any cualquier strategy estrategia that que nos allows permita to controlar control mejor el bleeding sangrado. better. Puede ser It could un be an hormonal anticonceptivo hormonal, que por lo which is general se generally utiliza also también en useful estas in mujeres these perimenopause perimenopáusicas women para to evitar un avoid an unwanted embarazo no pregnancy. deseado. I would then prefer either Preferiría algo con something with estradiol natural natural o estradiol estetrol, or with estetrol because porque I want to avoid quiero getting evitar otro estradiol. tipo de I could estradiol. also También consider a consideraría progestin-only pill. An progestina. IUD, if the Y myoma is si el mioma es intramural, would be intramural, ideal. An sería IUD loaded with ideal levonorgestrel would be a hidrogesterona perfect como strategy estrategia to ideal drive the woman para llevar through a la menopause. mujer a la And of menopausia. Y course, if claro que si everything todo esto fails, fallara, then we también also ahora now tenemos have nuevas newer estrategias en strategies, at algunas least in partes some del parts of the mundo. world. We have, Tenemos, for por instance, the ejemplo, la associations of asociación GnRH de agonists, antagonists GnRH, agonistas de GnRH, con la terapia de sustitución replacement therapy, hormonal, which is something that que es algo que is también se actually está being desarrollando developed exactly justamente for these cases. para estos And casos. of course, Y claro, si if you're estamos desperate, desesperados, then do existe el surgery. tratamiento Of quirúrgico, course, pero es el but that's último recurso the que last thing we quisiéramos want to utilizar. consider. Gracias, Thank you, Tommaso. Tommaso. And Y Natalia, Natalia, for una you, pregunta a de question from Yair Yair Frenkel. Frenkel. What ¿Qué non-steroid AINE anti-inflammatory drug do preferiría you y cómo prefer, trata and con how él? you treat? Antiinflamatorio no esteroideo. Yeah. Bien, Thank you gracias for por your esta question. pregunta. Our preferable Nuestro AINE de NSAID for the preferencia al start is principio es ibuprofen, ibuprofeno, but pero we tenemos have que to use utilizarlo it desde el from principio the con la beginning dosis with the proper adecuada dosage in order para que pueda to make it funcionar. working. We start using Empezamos utilizando 600 600 miligramos milligrams una once or o dos twice veces al per día day in en adolescentes adolescence and then in y later después en edades reproductive reproductivas ages. If posteriores. talking Hablamos de about AINES, claro. NSAIDs, of course. Thank Gracias, you. And Tommaso, Tommaso. a question from Elena Rota. Una Do you have any pregunta experience about embolization to del treat doctor Nerota si advent tiene uterine experiencia bleeding tratando caused by el sangrado multiple de myoma? múltiples Yeah, miomas, it's de a very mioma múltiple. effective treatment, De Elena but it's a Rota. very painful treatment. So I don't Es think un tratamiento it's posible, pero muy something that doloroso. really it should, can be La used or embolización. clinical Entonces no clinicians creo que use deba as a ser first algo que se choice. utilice como Of course, primera it's something that opción. can be Claro que used. si se If you embolize emboliza the el uterus, you útero, will habrá have a una gran big reducción reduction, big en la decrease in hemorragia bleeding en the el acute ambiente setting, but agudo, mostly pero in the chronic principalmente setting. en el crónico. But most women require Requiere staying in the hospital. They hospitalización en un have hospital que significant tenga lower quadrant pain un for dolor en several el cuadrante days. inferior por varios So I días. think there's better Creo que hay ways to mejores do, like estrategias an como operative estereoscopía, hysteroscopy with endometrial en ablation operación con is ablación. probably something Pudiera ser quicker más and rápido y equally effective efectivo, with con less menos dolor. pain. And then Muy Natalia, bien, for you Natalia, from de Abraham Abraham Devora Devora Martínez. Martinez.
¿Cuál sería su What would be your recomendación recommendation in en patients pacientes? in the first 2 years? Perdón, Sorry, voy a tomar agua. from water. En sus primeros Of 2 años de menarche, in the first menarquía years of con menarche, with sangrado heavy bleeding and severo thrombogenic y heart con disease. cardiopatía trombogénica. Mhm. If Bueno, we si have tenemos heavy sangrado bleedings en in adolescentes, adolescents, of course, claro, we tenemos que have to treat tratarlos en it primer lugar con firstly with AINES y NSAIDs, después and podemos then we pasar can al switch to tratamiento hormonal. hormonal Pero si treatment. But tenemos if we have contraindicaciones para el contraindications uso de for estrogen estrógeno, use, for example, with por thrombogenic ejemplo, heart con disease, of cardiopatía course, trombogénica, our claro que nuestra best mejor choice opción will be serían progestins progestinas in en un cyclic régimen cíclico regimen, y and we tenemos have to que individualize the personalizar la dosage, the daily dosis, dosage regimen for the el patient. régimen If it diario. works with 10 milligram from 10 11th to 25th miligramos cycle de days, 11 it's a okay. 25 If it doesn't work, días let's está bien. switch Si no her to funciona, 20 pasamos a milligram. 20 miligramos. Thank you. Sí, gracias. Yes, and Y will también also tenemos que help to ayudar a establish the establecer normal el development desarrollo of hypothalamus pituitary ovarian axis. It del doesn't eje suppress this talámico para cyclic apoyar estos processes. ciclos. Tomaso, Then Tommaso, Wilson Wilson Granados Granados Reyes nos Reyes pregunta asked, ¿cuál sería what el is the mejor best tratamiento treatment en on una a mujer de 42-year-old 42 woman años with con adenomiosis, endometrioma and y abundant sangrado uterino anormal abnormal uterine abundante? Well, I Bueno, think that creo the que el best treatment mejor is the best treatment for tratamiento para endometriosis, which right endometriosis ahora now es solo is a progestin only. progestina. The progestin that we La have progestina en la more que data, or tenemos at least we más have an datos o indication for the indicación para el treatment of tratamiento endometriosis is de Dianogest. endometriosis es Dianogest. We have Tenemos several varios forms of tipos de Dianogest Dianogest. now. We have Dianogest Tenemos por sí alone. We have solo Dianogest asociado associated con with some estrógenos estrogens in cases en women casos de sangrado bleed regular. irregularly. So I would go Me first iría con el with the tratamiento de Dianogest treatment. Dianogest In case it's not feasible, other progestins like y con levonorgestrel have otras been progestinas also que being también used pueden ser for utilizadas para el the tratamiento treatment de of endometriosis con endometriosis with éxito y que dan success. There's a lot of bastantes data. datos al respecto. It's also possible También to es use posible progestin-loaded utilizar IUD. So yodo con an progestina. IUD loaded with levonorgestrel has also También hay data datos on control of de bleeding control de and sangrado menstrual pain in y women del with dolor menstrual adenomyosis. en endometriosis. Some might worry Podemos that it preocuparnos de que could be pueda less ser menos effective on the efectivo en la ovarian endometriosis endometriosis, ovárica y which es is posible. possible. Therefore, I would Por eso prefer a preferimos una general progestina systemic sistémica progestin. general, But pero también hay there's algunos also some datos que data that sugieren suggests that que it's es also efectiva effective near the en el uterus. útero. Thank you. And then now a question, Gracias. Natalia. Y otra pregunta, From Natalia, de Guillermo Augusto Rojas Avellaneda. ¿Cuál debe What should be ser the treatment el for tratamiento uterine de bleeding in a sangrado patient with a breast uterino cancer? anormal en cáncer de mama? Es Very un difficult grupo patient muy group, of difícil de course. pacientes, por supuesto, With en breast cáncer de cancer, in the mama history, treated breast con un historial de cancer, tratamiento, yeah? ¿correcto? Yes. Because usually they Sí, take porque por lo general toman treatment which tratamiento que suppresses suprime la ovulation and ovulación suppresses y any suprime los cyclic procesos processes, and they are cíclicos y amenorrheic. están Or amenorreicas. if they take Fariston or Con some Forestón o other con algunos anti-estrogenic drugs otros for fármacos estrogénicos para neoadjuvant terapia therapy neoadyuvante después de la after the cirugía breast de cancer cáncer de surgery. mama. But if it Pero si happens after ocurre the cessation of después this de anti-estrogenic detener estos neoadjuvant tratamientos treatment, neoadyuvantes, of por course, we supuesto, can use podemos NSAIDs utilizar and AINES y la hormona hormone, gonadotropina, the agonist el of gonadotropin agonista de releasing la hormone hormona liberadora de injections gonadotropina, or o antagonists of agonistas gonadotropin releasing hormone en in tubs. tabletas So o what en is inyección, lo que esté available on your disponible en su pharmaceutical mercado market. But farmacéutico, never we pero can nunca use podemos steroid utilizar hormone preparaciones de preparations estrógeno for para the breast sobrevivientes cancer del survivors. cáncer de mama. Thank you. Gracias. And then, Y ahora, a Tomaso, question una pregunta for para you. ti. ¿Qué What about ocurre women with en las mujeres high con risk alto riesgo de for deep trombosis vein venosa thrombosis? profunda? Las Women mujeres with con high alto risk riesgo de for trombosis deep vein venosa thrombosis profunda should deben avoid evitar los systemic estrogens. So estrógenos if a woman sistémicos. has Si an tienen un abnormal sangrado uterine uterino bleeding, anormal, you can pueden use utilizar progestin-loaded yodo cargado IUD con easily. progestina, You can pueden use a utilizar systemic progestina progestin because there is no sistémica porque no hay increased un risk mayor of riesgo de trombosis.
And in case Y en with any caso of de the que en two alguna de estas strategies, women estrategias bleed las irregularly mujeres because tengan un of sangrado too irregular much por muchas modificaciones atróficas modifications of del the endometrio, endometrium. creo que I think sería it's feasible, and factible, I y yo lo personally do it hago clinically, to clínicamente, add some agregar transdermal estrogens, exactly like we do transdérmicos, estrógenos in transdérmicos after después de la menopause. menopausia. Because we know Sabemos que that el estrógeno transdermal estrogen, transdérmico, estradiol, estradiol, of por course, supuesto, does not no induce a first induce pass liver effect. este Therefore, there's no efecto, increased, entonces no hay additional increased un risk of mayor deep vein riesgo DVT. de So trombosis these venosa are the profunda. best Estas son las mejores possibilities we posibilidades que have. tenemos. Okay, then we have Bien, después tenemos a Natalia Natalia Femina que felicita, Femina que felicita a and Natalia then she asked, y dice, ¿cuáles son what are the las tactics for perimenopausal prácticas women para with las mujeres con AUV sangrado when uterino normal cuando endometrial se disease sospecha is suspected, enfermedad del while we endometrio, are waiting for mientras the esperamos histology los results? resultados de And estudios? non-hormonal therapy La is terapia ineffective, hormonal and es the woman is inefectiva categorically y la mujer se against opone a la surgery cirugía in en the el future. futuro. Levonorgestrel system as an Entonces, option? ¿tenemos Of alguna course, of course, you opción have del already given the sistema answer. levonorgestrel? Usually Sí, in claro, ya our dio la clinical respuesta. practice, Normalmente en nuestra after práctica después making de la histeroscopía hysteroscopy and taking the endometrium for y de morphological una investigación investigation, histológica we del wait endometrio, until the esperamos los results. 7 days, resultados. 10 Se days it is necesitan 10 usually días por lo needed general in our en country. nuestros países And y then we después decide decidimos which type of el tipo de treatment for tratamiento prevention of these para la bleedings prevención de we estos should sangrados y choose. el que debemos But if elegir. you have Pero si the tenemos prolonged un periodo period of prolongado this histological answer, para of esta course, you can respuesta use histológica, claro que the podemos utilizar intrauterine device containing el levonorgestrel dispositivo absolutely que contiene safely. levonorgestrel. Absolutely safely, Es because it can be totalmente also seguro, used también se for puede treatment utilizar para patients el even with tratamiento de atypical pacientes, types of incluso endometrial con hyperplasia. hiperplasia endométrica Then, en Natalia, I nuestros would pacientes. like Natalia, to ahora ask quisiera you if you go in question and answer, because we have a question written, hacer otra I don't know if it pregunta. is Ukrainian Tenemos una or pregunta que Russian. no sé si está en And ucraniano o en then ruso. the question Si is pudieras entrar a preguntas y respuestas, just es the justo question la above pregunta que Natalia está antes de Femina, Natalia by Fomina. Larissa. And Dice then Larisa, creo, I y don't después ya no understand, I'm entiendo. sorry. Can you read the Where question? I can see it, No, Andrea. Si you will puedes read the question and you leer will la raise the question pregunta to y que Tommaso. conteste Because Tommaso para ver. just we will see. So I Dice, la have to tengo que find encontrar. this Ok. question. Non-steroidal Dice, los AINES, anti-inflammatory los drugs, antiinflamatorios they no influence the esteroideos que enzymes, pueden influir en they las enzimas y pueden interfere with interferir normal en el crecimiento follicular folicular growth normal y pueden and interferir interfere with con cycle trastornos en los disturbances. ciclos. ¿Cómo se How do you maneja esta manage with this situación? Es una excelente situation? Very good pregunta, por cierto. question. ¿Esa pregunta Is era it a para mí question o for me or a question for para Simoncini? el doctor Simoncini? If Bueno, you si want quiere to responder, answer, puede you can responder. answer. Yo puedo So responder de I forma can muy answer in a práctica very si quieren. practical way. So, you know, we can Podemos especular speculate about sobre las molecular acciones actions, moleculares, biochemical bioquímicas, actions, lo que whatever queramos, we want. pero But muchas sometimes when veces we need to use lo que drugs, tenemos que usar in this fármacos case, in en the esta setting of situación abnormal del uterine sangrado bleeding, uterino anormal por of disfunción ovulatory ovárica, dysfunction, tenemos we que need to use these utilizar los drugs fármacos because porque there's a existe una need from the necesidad patient, a clínica clinical de need. los pacientes, de los So pacientes. Estos these tipos de types of tratamiento, por treatments, of supuesto, course, are useful, son útiles en particularly particular to para address abordar el pain with dolor en ciclos prolonged prolongados cycles, o painful dolorosos. cycles. So while I Y understand all aunque the issues entiendo of the las potential cuestiones de las interferences potenciales with interferencias con ovulatory los mecanismos de mechanisms, ovulación, and therefore it y might que be por lo seen tanto pudiera ser unlogical to ilógico, visto add como something ilógico that agregar algo que interferes with interfiere con la ovulation in a ovulación en patient una that has paciente que ya already tiene problemas ovulatory problems. ovulatorios. However, No we're vamos a not going to use these utilizar drugs estos for the fármacos whole month. todo el We would mes. probably be Probablemente los vamos a using them for utilizar 1 or 2 days 1 o 2 when the días woman has cuando la mujer tiene more más prostacyclin and prostaciclina, prostaglandin released prostaglandina, from the para uterus in poder order to abordar address este that problem. problema. So I Entonces think creo it's que es more of más a una pregunta theoretical question teórica than que something that realmente is really algo relevant in the relevante clinical en la practice. práctica So I clínica. think Si if you need to tienen use que them, utilizarlo, está it's perfecta perfectly bien okay to use them utilizarlo even incluso in en patients pacientes that con have ovulatory disfunción dysfunction.
de ovulación. Okay. Muy Do you bien. want to ¿Y add quiere something, agregar algo Natalia, más, to that Natalia, a question, to that esta answer? pregunta? Really nothing to add because really Bueno, we know that the action of realmente sabemos que NSAIDs is la rather acción de los strongly AINES interfered interfiere and y se connected with the conecta con la ovulatory función function, but ovulatoria, of pero course we claro que should no not debemos use them in the utilizar middle of a the medio cycle, ciclo, especially in principalmente en women who mujeres seek que pregnancy. buscan el If embarazo. we Si use los them during the utilizamos menstruation and durante better la 1 2 days menstruación y before mejor unos to días prevent antes pain and to para evitar make el the dolor y bleeding para less, que el sangrado why sea not? menor, It will pues not ¿por qué no? No va a interfere with, interferir, it no will va a not influir en influence the este cycle. ciclo. Thank Gracias. you. Y Then we después have a tenemos question una for pregunta you. para usted, A una mujer 17-year virgin de girl with heavy 17 menstrual años bleeding and con evidencia de bronchial sangrado y asthma, asma acne, bronquial and y low baja hemoglobin. hemoglobina. What is the treatment ¿Cuál choice? sería la opción de tratamiento en In adolescentes? adolescents, we Sí. have, the bronchial Bueno, asthma asma is bronquial strongly depende dependent fuertemente de la on fluctuación estrogen de estrógeno. fluctuations. And even E incluso en patients who are treated by pacientes tratadas switching al off the menstrual desconectar o cycle, apagar el they ciclo menstrual, impressively lower the bronchial aumentan asthma sus attacks. ataques de So the asma best bronquial. option Así for que la both mejor of these opción para diseases, estas the somatic enfermedades de bronchial asma asthma bronquial and y de abnormal sangrado uterine bleeding uterino due to anormal ovulatory cause, will be, sería, por for example, ejemplo, combined oral anticonceptivos contraceptive orales with the combinados minimum con un hormonal-free intervalo interval. mínimo For example, libre it can de be also hormonas. Puede levonorgestrel ser Diana Diana Gest. It Gest has 26 con active cups and 26 only 2 activas y hormonal-free intervals. solamente Or 3 it can be intervalos other contraceptive, libres de hormonas, o puede ser but otro anticonceptivo, trying pero to hay que make it tratar de cycle hacerlo by cycle ciclo a without ciclo sin hormonal-free intervalos libres de intervals, hormonas, or o to make que el this intervalo interval sea less. menor. You Esto va a will help ayudar with con bleedings and sangrados you y will vamos a help a ayudar a las person personas with que tienen asthma ataques de attacks. asma. Muchas Thank you gracias. very Bueno, much. Okay, we have terminamos finished nuestra our question pregunta y and we are estamos approaching llegando to our al final to de the la end of that sesión. session. Entonces, Then me I gustaría would like preguntar to o ask, pedirles, we will, creo I que think, vamos a first comenzar start con with Natalia y Natalia and después then with con Tommaso. Each Tommaso. one of you have Cada covered uno one cubrió part. una parte o You have hicieron una made a excelente beautiful introduction and each one of you introducción. have selected some Y topic. I would quisiera like to receive Natalia recibir from you primero de related ti, to the problem Natalia, of con respecto a adverse esta uterine pregunta bleeding, del which has so sangrado, que es de big tal clinical importance. importancia Your clínica, tus reflexiones, reflection lo que as a tú clinician and consideras also como as a clínica y woman, como what mujer. should be your ¿Cuál puede ser suggestion tu for sugerencia the para los doctors médicos que facing the problem enfrentan este of the problema adverse uterine del bleeding? sangrado And later uterino on, I will have a question adverso for you, anormal? Thomas. Después tengo una pregunta para Oh, Tomás. Andrea, you are real, André, not no solo only eres the el best mejor profesional professional and also a philosopher, sino también because you filósofo, porque have haces asked so important and preguntas deep profundas y question. muy importantes. Mi My main principal reflexión, por reflection, of supuesto, course, is to sería not to no forget this olvidarnos para problem at nada de all, este to make problema y this que problem este of problema bleedings de sangrado really sea actively reconocido activamente recognized por by nosotros, us, por las women's mujeres. doctors. Because Doctoras, as como Professor dijo el Simoncini had profesor already Simoncini, mentioned, and it y es reached algo que deeply in my está heart, that profundo en mi some of the corazón. patients, Algunas they de las don't pacientes ni realize siquiera even se dan cuenta that de que they tienen have este bleedings. sangrado. Some Algunas patients, due to pacientes, their cultural debido a sus especialidades specialities, for culturales, example, por they don't ejemplo, no understand that entienden it que is a este es un medical problem problema because it médico causes porque causa anemia, it anemia, causes causa chronic inflamación inflammation and so on, crónica and y it puede decreases the reducir la quality of calidad de life. vida. So Mi my principal main idea idea como as a woman, mujer, como as a women's doctor, médica de is mujeres firstly sería to primero actively detectar detect activamente el sangrado abnormal uterine uterino bleedings anormal in en nuestras our pacientes patients. y And después, then, por of course, supuesto, follow the seguir known el program for problema conocido de classification, for clasificación de treatment opciones de choices, and so on. tratamiento, But the main pero is to always lo remember principal es the recordar problem el and to be problema the first one to ask these four y important hacer estas questions to our preguntas patients a and los to pacientes. detect this problem and to be very empathic to our patients, to describe that it is really a Y es problem, that importante it is really describirle a los something a los which pacientes que este es she un problema could serio y que puede mejorar improve by y que herself, and she puede will tener get mejores much resultados better en results su in vida her social social life, in her normal daily y en sus actividades activities. diarias.
Thank you very much, Natalia. And then for you, Tommaso, you know, the problem of adverse uterine bleeding Gracias. sometimes Y ahora, Tommaso, lead to con the las very diferentes situaciones que pueden derivar en una severe condición severa, situation. I remind the adolescent menorrhagia as one of the most severe situations en that los we were casos de facing, menorragia, because normally when they cuando come llegan to a los the servicios de urgency services, urgencias, they have already a very great anemic situation. tendríamos ya una situación And muy also the drástica, total y mass también la of blood cantidad that they de have is slightly sangre lower es than what menor have que en an una adult woman. mujer Then what is adulta. your strategy, and how you want to not only to face En this menorrea, kind no of situation, solo but what you cómo want to abordamos esta speak with situación, the sino doctors to también ask about that one when they cómo are facing enfrentamos a esto very en young pacientes muy jóvenes, patient, where the examination and where also the clinical approach is so difficult by the y cómo age puede of the ser tan patient. difícil o cómo puede afectar la edad No, de los pacientes. Bueno, it's a big es un gran problem. It's a big problema, y problem also principalmente because sometimes it's frustrating. Yeah, I think we've all experienced that. So we try things that we es expect algo to en lo be que esperamos successful tener éxito in adult women, con tantas and they mujeres, don't y a work. veces puede no There's funcionar. Hay un continuous sangrado bleeding, continuo. and there's of course all the worry about the parents, and so it's also a situation, a family situation, which provides more pressure. And on the other side, we do know that También most of sabemos these que muchos de bleedings, estos once sangrados, of course we have excluded the most relevant problems, we should not forget that some en algunas very mujeres young muy women might start jóvenes, bleeding puede haber a lot muy abundante because they sangrado have porque tienen hematologic disorders. This is an age where these things can happen. a Sometimes veces, por ejemplo, leukemia is una diagnosed leucemia because of también the puede ser incidence of abnormal uterine bleeding diagnosticada with por excessive el uterine sangrado bleeding. excesivo So, of course, given for uterino. granted that we have excluded everything that is more serious, we also know that these problems are going to go away with time. So Y I think algunas that veces estos problemas simplemente it's desaparecen con really el a tiempo. matter Se of trata building de up a desarrollar una relationship with relación the con la family familia, and with con the la young mujer woman, joven trying también, to give her tratando de hope darles that even esperanza if de our que treatments nuestros sometimes tratamientos a are not veces as no son tan effective or completely efectivos o effective, completamente efectivos, pero things will las solve cosas se out in the resuelven near future. We don't need necessarily to y no use necesitamos very heavy utilizar drugs like fármacos GnRH tan analogs, pesados como bloqueos de blocking canales puberty que eviten el development desarrollo en la because there's an pubertad por el excessive sangrado bleeding. We can excesivo. try to Podemos modulate the bleeding, moderar and that's este sangrado like y tener una estrategia de damage control de control daño. strategy, I would say. But you know, we need to be good into explaining what is happening, and that Tenemos things que will go decirles lo que está okay, ocurriendo y que you las know, cosas pueden over mejorar time. So, después. Y en but you muchos know, in most casos, cases, if one uses si the utilizamos strategies that we have las estrategias disponibles, available, las cosas se things will go resuelven por away completely. completo. Thank you. Then Natalia, Tommaso, Tommaso, friends, Natalia, thank you very amigos, much muchas for being gracias with us today, por to have touched this so acompañarnos y por important, hablar de este clinically tema tan important problem, but importante also important for the daily quality of en la life calidad de vida de of las our women from mujeres de any cualquier age. edad. I think take care of adverse uterine Al bleeding with poder proper treatment tratar is a la fantastic, hemorragia was a uterina fantastic talk. anormal, And then, tratamos un dear tema muy friends, for the importante. next Y time, para la I'll invite siguiente again to be ocasión with voy a us the invitar el 6th día of 6 de December at 3 diciembre a que nos Central acompañen European time, en where horario we will central have two de las 3 masters de la of the tarde, art el and horario central femininity europeo, relationship, a hablar sobre el riesgo cardiovascular risk in cardiovascular postmenopausal women, en las assessment mujeres and prevention. posmenopáusicas, evaluación And y the two prevención, are con dos Professor profesores, Peter Peter Collins, Collins, cardiólogo, y cardiologist, John and Professor John Stevenson, Stevens, ginecólogo. gynecologist, and Professor Y general practitioner médicos and internal medicine generales Professor y de too. And then medicina I would interna like to también. remind to all of Y you también les to voy a join pedir us que in nos Florence acompañen 8, del 8 al 11 of 11 de May mayo de 2024 en 2024, where Florencia, adverse uterine Italia, bleeding will donde be vamos a discussed, and discutir then we will have la the pleasure and hemorragia the enjoyment to uterina see adversa o anormal, y directly to tendremos el meet placer de Professor tener a la Natalia profesora Natalia Pedachenko Pedachenko y and al profesor Professor Tommaso Tommaso Simoncini, Simoncini also in en Florence. Join Florencia. with us in the Acompáñenos beautiful en el World Congress hermoso of Congreso Gynecological de Endocrinology in Endocrinología May. Thank you very much, Ginecológica. Natalia. All my Gracias, best regards to Natalia. Tatiana.
to Y all our saludos a todos Ukrainian nuestros friends. amigos I would like to ucranianos. thank También quiero agradecer una again vez más a Abbott Abbott por for el the fuerte strong apoyo que nos dieron support para la to organización de organize esta this reunión. meeting, and thank Y you, gracias, Tommaso, Tommaso, por for being with acompañarnos us and making so y beautiful por and so hacer tan attractive hermosa y all our atractiva presentation. nuestra Dear friends, presentación. thank you. Queridos Enjoy amigos, your life. gracias, Take care of cuídense, you, disfruten la and vida see y you nos vemos soon. See you pronto. soon. Goodbye. Adiós. Goodbye. Bye bye. Thank you. Bye.